Hola amigos televidentes, bienvenidos a una nueva emisión del programa El IEAT en tu casa. Soy Jennifer Díaz López, es un gusto tenerlos acompañándonos este día. Hoy iniciaremos el tema figuras y medidas, cual nos enseñará a reconocer lo que es un ángulo y cómo se mide, a identificar las propiedades de la geometría en cuadrados, rectángulos y triángulos, así como muchos temas de interés en este módulo. Te invito a acompañar a la maestra Alejandra Ramos López en esta clase. Adelante, maestra Alejandra. Muchas gracias, Jennifer. Hola, ¿cómo estás? Permite que me quite el cubrebocas para que puedas escucharme mejor, pero antes voy a aplicar en mis manos un poco de gel antibacterial. También voy a desinfectar el área para trabajar de una forma más segura. Soy la profesora Alejandra Ramos y juntos trabajaremos figuras y medidas. Hoy iniciamos con la unidad 1 llamada Formas familiares. Consta de 9 actividades que mencionaremos a continuación. Actividad 1, el jardín. Actividad 2, acabados. Actividad 3, los uniformes. Actividad 4, ¿qué forma tiene? Actividad 5, las piezas del vitral. Actividad 6, el papalote. Actividad 7, el plomo. Actividad 8, colocadores de pisos. Y actividad 9, patios exteriores. Con estas actividades, la unidad tiene los siguientes propósitos. Conocerás lo que es un ángulo y cómo se mide. Conocerás las líneas paralelas y perpendiculares. Identificarás y trazarás ejes de simetría de imágenes, así como de triángulos y cuadriláteros. Identificarás alguna de las propiedades geométricas de cuadrados, rectángulos y triángulos. Identificarás polígonos regulares. Calcularás el perímetro y área de cuadrados, rectángulos y triángulos. Acompáñanos en esta sesión que hemos preparado especialmente para ti y que seguramente te ayudará a avanzar en los contenidos. Iniciamos. Actividad 1. El jardín. ¿Alguna vez te has preguntado cómo le hacen los jardineros para sembrar en línea recta? Pues ellos utilizan un cordel bien estirado con 2 estacas como guía. A don Antonio, el jardinero, le han pedido trazar 2 líneas que formen un ángulo recto. ¿Conoces alguna forma en que la gente trace ángulos rectos? En tu material recortable número 1, círculos, encontrarás un círculo rojo. Vamos a recortarlo. Después, dobla y corta por la mitad. Ahora, toma la mitad que tiene líneas punteadas y dóblala otra vez por mitad para cortarlo nuevamente. Muy bien. ¿Ves lo que tienes ahora? Ya tienes un ángulo recto. Un ejemplo claro son las manecillas del reloj, que al desplazarse forman distintos ángulos. Observa detenidamente las manecillas de los relojes de la imagen. ¿Qué posición tienen? Claro, los 3 tienen la misma posición. Así es que no importa el modelo y la hora tampoco. Lo que aquí nos interesa es que los 3 están formando el mismo ángulo. Con este ejemplo, entendemos claramente que un ángulo es la abertura comprendida entre 2 rectas trazadas desde un mismo punto. A dicho punto se le llama vértice y a las rectas que lo forman se les llama lados del ángulo.
Los ángulos se nombran con letras minúsculas. Puede ser cualquier letra del alfabeto. Lo que importa es que sea minúscula. La palabra ángulo puede representarse usando el signo que aparece ilustrado en la pantalla. Y la unidad de medida que se usa es el grado. Se representa con ese diminuto símbolo que se coloca como un superíndice. Por ejemplo, el ángulo B es igual a 45 grados. Veamos cómo se pueden medir algunos ángulos de manera práctica. Ya sabemos que un ángulo se forma por dos rectas unidas en un mismo punto. Si tomamos como base un cuarto de vuelta que mide 90 grados y le sumamos otro cuarto, tendremos media vuelta de un círculo, que equivale a 180 grados, porque los 90 grados del principio se duplican. Ahora bien, si sumamos otro cuarto, tendremos 3 cuartos de vuelta que medirán 270 grados y finalmente, si sumamos otro cuarto, tendremos 4 cuartos de vuelta. Es decir, una vuelta completa que mide 360 grados. Esto es un círculo. Ahora, te corresponde trabajar el otro recortable, ¿sí? El círculo azul. Ten a la mano las partes del círculo rojo que recortaste anteriormente y pega en el espacio correspondiente de las páginas 23 y 24 de tu libro cada una de las fracciones de círculo que te indica. Un círculo entero, medio círculo, un cuarto y un octavo de círculo. Con tu transportador, averigua cuánto miden estos ángulos y anótalo en la línea correspondiente. Sí, el transportador. Veamos cómo usarlo. La forma precisa de medir un ángulo es utilizando el transportador, que es una herramienta en forma de círculo o semicírculo con doble graduación. Búscalo en tu juego de geometría e identifica sus características. En el centro, el transportador tiene un punto en el que tenemos que colocar el vértice del ángulo y hacer coincidir uno de sus lados con el 0. El número que quede ubicado en el otro lado del ángulo es el que nos indica cuánto mide dicho ángulo. Observa la imagen y nota que cuando tenemos un ángulo recto, lo representamos con el trazo que ves en la ilustración. Cuando dos líneas se cortan así, formando un ángulo de 90 grados, se llaman líneas perpendiculares. Continuamos con la actividad 2, los acabados. ¿En qué lugares has visto mosaicos o losetas con adornos geométricos que te gusten? Leti está construyendo su casa y estas son algunas cenefas que vio en la casa de materiales. ¿Podrías dibujar estas mismas cenefas en una hoja de papel? ¿Qué instrumentos utilizarías? Claro, la regla y las escuadras de tu juego de geometría. Pues bien, veamos cómo podemos dibujarlas. Para ello, debemos trazar un rectángulo de la siguiente manera. Primero, trazo un segmento de recta con la regla. Después, con la regla sobre la línea, coloco la escuadra en el lado del ángulo recto para trazar una línea perpendicular a la primera. Por último, se trazan de la misma manera dos líneas perpendiculares a las líneas
que ya están trazadas. Y así tenemos ya un rectángulo. Una vez que tenemos el rectángulo trazado, hay que dibujar el diseño de la cenefa. ¿Te parece que esto sea más fácil o más difícil de reproducir? Tal vez te parezca un poco más laborioso, pero en realidad es lo mismo si utilizas correctamente tu juego de geometría. Otra forma de trazar un rectángulo es medir la distancia entre una y otra línea. Esta debe ser la misma, ya que se trata de líneas paralelas. Hagamos un ejercicio. Observa con atención el siguiente mapa de Comalcalco, Tabasco. Identifica la calle Manuel González. ¿Ya la tienes? Bien. Además de la calle Nicolás Bravo, ¿qué otras calles son paralelas a Manuel González? Claro, Aquiles Cerdán y Nicolás Bravo son paralelas a Manuel González. Observa nuevamente y responde. ¿Qué calles son perpendiculares a Aquiles Cerdán? Muy bien, Juárez y también Morelos. Son calles que al formar un ángulo cortan con esta calle. Por lo tanto, son perpendiculares. Te invito a que veamos otro caso. Observa ahora este mapa de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Encuentra dos calles que sean paralelas entre sí. ¿Encontraste? ¿No? Excelente. No hay calles paralelas, porque aunque parezca que Ruiz Cortines y Avenida Leones son paralelas, no lo son. En el sentido práctico podríamos decir que corren de manera paralela, pero en el sentido estricto del concepto, fíjate muy bien, y no tienen la misma distancia entre sí. Ahora, la pregunta es, ¿Madero y Fleteros son calles perpendiculares o son paralelas? Pues ninguna de las dos, porque aunque cortan entre sí, el ángulo que forman no es de 90 grados. Hagamos un ejercicio más. Esta es la bandera de los pueblos de Anáhuac. Obsérvala con atención y responde las siguientes preguntas. ¿Qué forma geométrica tiene esta bandera? La primera impresión que nos da es de un cuadrado, pero en realidad es rectangular. Verifica las medidas con tu regla y en la ilustración de la página 34 de tu libro. Esta bandera tiene 4.5 centímetros de base y 3.7 centímetros de alto. La siguiente pregunta es, ¿cómo son los lados opuestos de dicha forma geométrica? Claro, muy bien, son paralelos, ya que guardan la misma distancia entre cada uno de sus puntos. Ahora, vamos con el emblema. El emblema tiene dos banderas. Observa cuidadosamente y responde. ¿Están colocadas de forma perpendicular? Claro que sí, sí. Al cortar la una con la otra, forman entre ellas un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Recuerda que dos líneas rectas son paralelas si se mantienen siempre a la misma distancia. Por eso se dice que son equidistantes y no llegan a juntarse por más que se prolonguen. Cuando dos líneas rectas se cortan formando un ángulo recto, son perpendiculares.
Pasemos ahora a la actividad número 3, los uniformes. ¿Alguna vez has visto cómo se elabora un vestido? ¿Conoces los moldes que utilizan las costureras y los sastres? Pues ellos generalmente utilizan moldes o patrones para hacer prendas. Y como el cuerpo humano es simétrico, únicamente doblan la tela para cortar. Por ejemplo, este que puedes ver en tu pantalla es el patrón de una blusa. Las X indican la línea del doblez. Lo mismo utilizan para faldas y pantalones, ya sea parte delantera o trasera, se trazan utilizando el eje de simetría. Un eje de simetría divide a una figura en dos partes iguales pero opuestas, dando la impresión de ser el reflejo en un espejo. Pero atención, algunas figuras pueden tener más de un eje de simetría, como puedes verlo en esta ilustración. Ahora, observa las siguientes figuras. ¿Podrías identificar en cada una de ellas sus ejes de simetría? Fíjate bien. Mientras que los aros tienen 3 ejes de simetría, el abanico tiene uno solo, al igual que la mariposa. En cambio, la flor no tiene ni un solo eje de simetría. Busca los 2 cuadrados en tu material recortable. Recortable 2, versión 1, y recórtalos. Dobla uno de ellos por la mitad, de tal forma que la línea que se marca al doblarlo sea un eje de simetría. Ahora, realiza los cortes para obtener varias figuras en la hoja doblada. Después, desdobla el cuadrado. ¿Cómo se ven las figuras que hiciste? Repite estos pasos con el otro cuadrado, pero ahora realiza cortes diferentes al anterior. Experimenta y observa tus resultados. Finalmente, con tu material recortable 2, versión 2, elige un diseño de los que se encuentran en la página 44 de tu libro Figuras y Medidas, que son precisamente los que ahora aparecen en tu pantalla. Haz los dobleces y cortes necesarios para reproducir el diseño. Desdobla el cuadrado y verifica si lo que hiciste es correcto. Si es diferente al que elegiste, vuelve a intentarlo en otro cuadrado o trata de reproducir otro diseño hasta lograrlo. Vayamos a la actividad número 4. ¿Qué forma tiene? En las actividades anteriores ya hemos visto conceptos que nos ayudarán a identificar algunas propiedades geométricas de cuadrados, rectángulos y triángulos. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado, ¿cómo son los lados del cuadrado en relación a lo largo? Claro, son iguales. Ahora, los lados opuestos, ¿cómo son entre sí? Exacto, los lados opuestos son paralelos. Por último, ¿cuánto mide cada uno de los ángulos interiores del cuadrado? Muy bien, miden 90 grados. Si contestaste correctamente las preguntas anteriores, te felicito. Has aprendido muy bien. Ahora veremos la diagonal de una figura geométrica. La diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos
de una figura plana limitada por más de 3 lados rectos. En el caso del cuadrado, este tiene 2 diagonales. Ambas tienen la misma longitud y además son perpendiculares entre sí. Ahora, analicemos el rectángulo. Ya sabemos que un rectángulo tiene 2 lados largos y 2 cortos. Y según la posición, uno de sus lados será la base y el otro su altura. Sus ángulos internos miden 90 grados, al igual que el cuadrado. Y también tiene 2 diagonales que son del mismo tamaño, pero que al cruzarse forman un ángulo diferente a los 90 grados. Es decir, las diagonales del rectángulo no son perpendiculares. En cuanto al triángulo, cualquiera de sus lados puede considerarse como su base y su altura es la medida de la perpendicular que va desde su base o su prolongación al vértice opuesto. Observa detenidamente. En el primer caso, tenemos que la línea perpendicular a la base que llega al vértice opuesto coincide con uno de sus lados. Este mismo lado sería su altura. En el segundo caso, la perpendicular que llega al vértice opuesto no queda precisamente a la mitad de la base, pero eso no afecta. Y en el tercer caso, fíjate muy bien, porque la perpendicular que llega al vértice opuesto podemos tenerla solo si prolongamos la base hacia afuera del triángulo. Y de esta manera podemos obtener su altura. Recuerda, siempre que sea necesario, utiliza tu juego de geometría para realizar cada uno de tus trazos y mediciones. Además, busca tu material recortable 4 y 5. Recorta los triángulos, forma figuras de 4 lados. Observa de qué tamaño son sus lados y cuánto miden sus ángulos. Reconoce sus características y haz tus propias conclusiones. Ahora, te invito a que sigas trabajando en casa. Usa tu libro y tu material recortable. Revisa tu pliego métrico. Practica con tu juego de geometría y si tienes dudas, contacta a tu asesor. Recuerda, quédate en casa. Y si tienes que salir, usa tu cubrebocas. Lávate las manos cada vez que sea necesario con agua y jabón durante 20 segundos o bien utiliza gel antibacterial. Además, mantén tu sana distancia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto. Muchas gracias a la maestra Alejandra Ramos por compartir con todos nosotros este tema del módulo Figuras y Medidas, fundamental para seguir avanzando en nuestra educación. Los invito a seguir la transmisión en vivo del IEAT en tu casa, todos los martes a las 11 de la mañana aquí en TV UJAT. Continúen pasando un excelente día con la compañía de nuestra programación. Mi nombre es Jennifer Díaz López. Hasta la próxima.